Aquí. Es aquí donde quiero el puente. Justo aquí. ¿Crees que puedes hacerlo? Por supuesto. Sé de un buen diseñador, Jane Eads. Es loco, pero es un genio. ¿Construye puentes? No, pero es rápido. Y cobra barato. Él hace lo que sea. Vamos. El puente que Scott había planificado sería el más largo del país. El problema era que Carnegie no tenía idea de cómo construirlo. Un puente tendido a través del río Mississippi conectaría el este y el oeste de un modo nunca antes visto. La clave del éxito para cualquier ferrocarril es cruzar el río Mississippi. Una vez lo cruzas, puedes movilizarte al oeste. La pregunta es, ¿cómo cruzar el río Mississippi? El puente tendría que tener más de 1,5 kilómetros de longitud. Uno de cada 4 puentes construidos en la época fracasaba. Y nadie había construido un puente ferroviario tan grande. Pero Carnegie sabía que no hay recompensa sin riesgo. Así que invirtió todo lo que tenía en el puente. Andy Carnegie se ofreció, decidió que podía hacerlo. Algo notable acerca de Carnegie y que se aplica a los grandes empresarios es que asumen riesgos. Están dispuestos a lanzar los dados y a apostar toda su corporación, o en este caso, su carrera. Esto no es bueno. ¿Por qué? No podemos bloquear el tráfico de los barcos de vapor. Quiero ver los planos de nuevo. No soportará las corrientes del Mississippi. Hazlo más fuerte. Es imposible. Las fuerzas combinadas del tráfico de pasajeros, trenes de carga y la corriente del río excederán la fuerza de tracción del hierro. El puente colapsará. Gracias. Nada es imposible. Tienes que tener paciencia y perseverancia y saber a dónde quieres llegar y conservar la pasión para seguir creyendo en tu idea aun cuando todos los demás sigan diciendo, bien, ¿por qué perder tu tiempo en esto? Es evidente que no va a suceder, pero tú sabes que sí sucederá y nunca renuncias a la idea.